Hablando de economía, ¿cuál es la situación de nuestro país, de la Argentina, en el marco internacional? Lo vamos a hacer con nuestro próximo invitado. Exactamente, Paola. Estamos en contacto con Carlos Arbia, economista él, para hablar precisamente de este tema. Carlos, gracias por esta comunicación. Buen mediodía. Y en principio, y primeramente, ¿no es cierto?, explicarle a la gente cómo está hoy por hoy, en este contexto que es difícil para todo el mundo, la economía argentina en el plano internacional. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, evidentemente el principal problema hoy de la economía argentina es la inflación, una inflación que obviamente golpea a todos los asalariados, a los jubilados, a los trabajadores del sector público. Se ha conocido un dato importante esta semana, el 3,3% del mes de mayo. Obviamente uno podría decir es una buena noticia, sí, porque es una baja con respecto al nivel anterior que tenía la Argentina, pero hay que entender que hace prácticamente 8 meses que la inflación de la Argentina está clavada en el 3% mensual. Eso no pasa desde el año 91 y eso indica que la inflación en la Argentina es un problema estructural y que el gobierno va a tener que hacer algo para poder solucionar este problema que nos afecta a todos prácticamente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que usted viene comentando, también es importante remarcar que dentro de la inflación promedio, uno de los rubros que viene aumentando y muy significativamente es el rubro alimentos, que en este contexto particular de pandemia, de crisis económica, también es importante tenerlo en consideración porque es lo que más golpea sobre todo a los sectores más vulnerables económicamente, ¿no? Bueno, muy buena la acotación porque tiene que ver un poco con lo que ha pasado con el rubro alimentos y bebidas. Si uno analiza la inflación en general, uno ve que el rubro de alimentos y bebidas, tomados en cuenta los últimos 12 meses, aumenta prácticamente casi un 50%, mientras que la inflación es un 45%. Indudablemente esto hace que los que compran, los más pobres, que son los que gastan más en alimentación, obviamente son los más afectados por la inflación. Una noticia interesante de hoy, me parece que es importante, es que por primera vez después de un tiempo el riesgo país de la Argentina está por encima de los 1.500 puntos. Esto es un tema financiero, pero eso ha llevado aquí en la 7 porteña a que vuelva a aumentar el dólar blue. Prácticamente está hoy en 163 pesos, se ha comenzado a despertar el dólar en la República Argentina, un dólar que estaba prácticamente planchado, y esto tiene mucho que ver con lo que pueda pasar en el futuro, porque yo les diría que ustedes hablaban allí de los pagos de los aguinaldos, y obviamente todo lo que va a ser el pago de aguinaldo en la Argentina va a generar una lluvia de pesos que probablemente cuando la gente gaste esos pesos va a generar una mayor inflación que la que estamos teniendo. Así que hay que estar muy atentos con ese tema y fundamentalmente yo digo, la inflación hoy es el principal problema de la economía argentina. Carlos, volviendo siempre al tema inflacionario que usted le instaló como eje en el comienzo de esta comunicación, hace pocas horas el propio ministro de Economía argentino disertó adelante de los empresarios nacionales y allí dijo, bueno, tenemos un problema, acá se están fijando precios en base a una inflación, digamos, que se imagina o a las expectativas sobre la inflación en realidad en lugar de colocarla dentro de lo que es la inflación real. ¿Cómo tiene la Argentina o el gobierno nacional un margen para poder negociar con los empresarios hoy por hoy ese tema tan importante? Bueno, es muy difícil. Tuve la posibilidad de estar en esa reunión virtual y escuchar al ministro Martín Guzmán en la reunión de CICIP. Y obviamente Martín Guzmán siempre dice que la inflación es un fenómeno estructural, pero es muy difícil, si no se arreglan lo que se llaman las variables macro, poder bajar la inflación. Tomen en cuenta esto ustedes. En los últimos 4 años, tomando en cuenta también este 2021, la Argentina llega a tener una inflación promedio anual del 40%. Pero fíjense cuál es la novedad. Los 2 años anteriores fueron con Mauricio Macri y los 2 posteriores con Alberto Fernández. Son 2 gobiernos que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro y la Argentina tiene la misma inflación, tanto con Mauricio Macri como con Alberto Fernández. Por lo tanto, hay un problema que solucionar y esto se soluciona a través de un plan económico como le ha pedido el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina.
Bien, y concretamente en este contexto, la pandemia, ¿cuánto incide? Porque no es lo mismo el contexto del gobierno de Mauricio Macri que el contexto del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, evidentemente es el punto fundamental. Yo creo que, digamos, el mundo sin COVID sería otro. Obviamente el COVID ha pegado muy fuerte en todas las economías del mundo, en particular también en la República Argentina, y esto va a ir de la mano que en la medida que lleguen más vacunas, que la gente más se pueda vacunar, obviamente la Argentina va a salir de este problema, como está saliendo Estados Unidos, como está saliendo Gran Bretaña. Ustedes están viendo que la mayoría de los países empieza a salir fundamentalmente por grandes campañas de vacunación. Y esto, más allá de que la Argentina no se haya movido con la rapidez que la oposición le dice, lo cierto es que están empezando a llegar vacunas en la República Argentina y obviamente el tema de la vacunación es fundamental para a partir de allí, cuando se solucione el problema. Hoy la Argentina tiene prácticamente el 30% de la población vacunada con una sola dosis y solamente un 4% vacunado con 2 dosis. Obviamente va a pasar mucho tiempo para poder estar todos vacunados, pero en la medida que aumente el ritmo de vacunación, en la medida que bajen los contagios, obviamente la economía va a empezar a recuperarse y se empezarán a recuperar sectores claves, por ejemplo, como existe en Entre Ríos, que es todo el tema, digamos, de la hotelería, todo el tema del turismo y obviamente donde han sido más golpeadas las economías regionales, ¿no? Bien, Carlos, le agradecemos por esta comunicación, ha sido muy claro también con la información que nos ha brindado. Muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.